Muy buenas noches. Voy a tratar de ser sumamente breve para ponernos al día con el tiempo. Gracias por darme este espacio para poder hablar en nombre de tantos hombres y mujeres nicaragüenses que no pueden hablar porque sus voces han sido arrebatadas violentamente. Como saben, desde el 18 de abril hasta hoy hay 309 personas asesinadas en Nicaragua. Eso equivale a una persona asesinada cada 6 horas. Según el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en uno de los momentos más álgidos de la crisis venezolana, hubo un periodo de aproximadamente de 4 meses 60 asesinados para un país, me pueden corregir, quizás como de 30 millones de habitantes, ¿verdad? Nicaragua en poco más de 50 días sobrepasó las 300 personas. Eso equivaldría, por ejemplo, para darlo solo en términos relativos, como que en un país como Estados Unidos la policía haya asesinado 15.000 personas, para ponerlo en proporción. Y a veces ser un país pequeño, un país centroamericano, volcánico, conocido únicamente en noticias internacionales cuando de pronto se despierta la furia de un dictador, como pasó en los años 70 con Somoza, pues a veces atenta contra nuestro grito de libertad. Muchos amigos míos de la Alianza para Centroamérica me preguntaban en cada una de las reuniones que qué pasaba en Nicaragua con su silencio, y se escuchan mi voz un poco cansadas porque la voz no empezó hace 50 días, la voz empezó hace 11 años, y quizás cuando lo decíamos y lo gritábamos no nos creían. Y voy a utilizar lo que me han pedido hablar un poco de Hayek en uno de los libros que a mí ciertamente ha sido de gran influencia desde mi adolescencia. Hayek plantea en esas maravillosas 300 páginas, quien no ha leído Camino a la Servidumbre, recomiendo que lo hagan. Es una inversión de tiempo que les va a servir toda la vida. Él hace tantas preguntas y he escogido solamente algunas de sus libros, del libro. Una de ellas, ¿por qué las sociedades no escuchan las voces de alerta? Y así al azar ahorita escogí una entrevista del año 2009. Esta entrevista es del 27 de noviembre del año 2009 y la prensa la tituló "El Frente está jugando con fuego". El académico Félix Maradiaga advierte que el partido de gobierno ha provocado una división en la sociedad que atiza el fuego de la violencia. Y yo recuerdo, escogí esta al azar, hay decenas de entrevistas, porque todas fueron sumamente criticadas. Me llevaron 2 años más tarde a renunciar a la universidad por presiones, porque era la voz que estaba alterando la paz social frente a un Daniel Ortega renovado, que estaba invitando a los inversionistas a llegar al país. Me obligó a abandonar la empresa con la que yo trabajaba, me obligó a abandonar mis propios negocios y a dedicarme ya hace algunos años tiempo completo a ser una voz en el desierto. Y Hayek lo explica por qué la sociedad no escucha las alertas, y quizás solamente les voy a leer algún fragmento de la entrevista para ilustrar el punto, donde nos preguntan cuál es el futuro que usted ve para Nicaragua, ¿verdad? Y entonces explicamos nosotros de que el futuro para Nicaragua es oscuro, porque el Frente Sandinista tiene un ADN violento, y ese ADN construido sobre el marxismo-leninismo no se cambia en ningún proceso. El futuro para Nicaragua es oscuro, porque no estamos escuchando la voz de alerta. El Frente Sandinista no sabrá resolver sus diferencias más allá de la violencia, lo tendrá que hacer con la violencia, y señalará a todos aquellos que no creen en ellos como enemigos del Estado. Y obviamente los empresarios y aún muchos académicos progresistas también preocupados por estas voces que hacían la alerta. Y Hayek nos recuerda de que la sociedad no escucha las alertas precisamente porque el socialismo se robó el concepto de progresista. Y en lo que en Nicaragua pasó eso, es decir, el monopolio del discurso alrededor de la pobreza lo capturó y lo secuestró el sandinismo. Durante 16 años de gobierno, hablar de responsabilidad fiscal, de reducción del tamaño del Estado, fue, digamos, el discurso predominante alrededor de los gobiernos de transición democrática, y realmente se redujo más la pobreza en ese periodo que lo que se ha hecho en otros momentos de la historia reciente. Pero, como decía el expresidente Bolaños, Daniel Ortega recibió la mesa servida para poder hacer, en gran parte gracias
al patrimonio robado y extraído del pueblo venezolano. Si vemos los datos oficiales del Banco Central de Nicaragua, 4.720 millones de dólares extraídos ilícitamente de Venezuela, porque son introducidos a la economía nicaragüense no por vía del presupuesto general de la República, sino fuera del presupuesto para hacer negocio y enriquecer a la familia presidencial. De hecho, el consorcio Albaniza, muchas de las empresas están presididas por los hijos del presidente, pero un porcentaje de ese dinero mal habido también para permitirles a algunos de los principales grupos empresarios del país hacer negocios con Ortega a cambio de que miraran hacia otro lado, de que no denunciaran los crímenes de lesa humanidad, las violaciones a los derechos humanos. Y esto me lleva al otro punto que lleva Hayek, en donde dice él en una parte importante de su libro: en las sociedades totalitarias tendrán más éxito aquellos que no tienen ética. Y precisamente eso es lo que ha pasado, es decir, el enriquecimiento ilícito no es realmente un patrimonio de ninguna ideología. Los monopolios tampoco son, como nos recuerda Hayek, un resultado natural del capitalismo. Y desde Fundación Libertad, que hemos tenido el apoyo de Fundación UNAMO por muchos años, en cada uno de los reportes de Libertad Económica, la edición para Centroamérica, los capítulos están disponibles en Internet. Yo los recomiendo a quienes quieran entender un poco lo que estaba pasando en Nicaragua. Veníamos alertando que el verdadero problema de Nicaragua no era la izquierda, y yo no vengo a hacer aquí una defensa de la izquierda, no vengo aquí a hacer una defensa del socialismo, pero vengo a explicar que Daniel Ortega no es un producto del socialismo, Daniel Ortega no es un progresista, Daniel Ortega es un producto directo del crony capitalism, es un producto directo del capitalismo entre compadres. Y esto creo que nos obliga a tener, a diferencia de la experiencia venezolana, un Daniel Ortega que llega y se convierte en el genocida que hoy, gracias a un auspicio de los grandes capitales nicaragüenses. Y si en algo sirve la dolorosa y sangrienta experiencia nicaragüense, es en el hecho de que nosotros los liberales también estamos obligados a revisar nuestras etiquetas. Estamos obligados a revisar los planteamientos ideológicos entre izquierda y derecha que han sido superados por la historia. En Nicaragua no hay un conflicto entre izquierda y derecha. Los jóvenes que salieron el 18 de abril a protestar contra Ortega venían de las universidades públicas. La mayor parte de los jóvenes que han muerto no son los jóvenes de clase media de las universidades privadas, han sido jóvenes de las universidades públicas. Alvarito Conrado, de 15 años, cuando salió a darle agua a los estudiantes y fue baleado en el cuello y murió desangrado en un hospital porque hay una orden de la ministra de Salud de no atender a los heridos, fue muerto no por un asunto ideológico, salió por el mismo sueño que tuvieron sus padres de una revolución que fue secuestrada. En Nicaragua están muriendo muchas personas que en determinado momento defendieron la revolución sandinista. Entonces, uno de los elementos que ha hecho de que el pensamiento liberal en América Latina tenga poco éxito es porque nosotros también, y esto es una mea culpa, o muchos de nosotros estamos todavía atrapados en los discursos de la Guerra Fría. El discurso de la libertad no es patrimonio de ningún partido político. Precisamente el camino de la servidumbre inicia cuando creemos que un partido político, que una clase social tiene el patrimonio de la defensa de la libertad. Hoy en Nicaragua, mientras estamos hablando, hay personas en el pequeño poblado de la Trinidad en donde fuerzas policiales están rompiendo las puertas casa a casa para preguntar dónde están las personas que están protestando contra Ortega. Igual en el poblado de Monimbó, en el poblado de Matagalpa, en el poblado de Estelí, poblados que han sido históricamente vinculados al frente sandinista. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Nicaragua? Lo que pasa en ese pequeño país de Centroamérica, en el cual esperamos que la sangre derramada sirva como mínimo, como estudio de caso para el mundo, es que el totalitarismo no tiene justificación ideológica, debe ser comprendido directamente desde la perspectiva de derechos humanos. Y nadie más profético que Hayek, nadie más, cuando nos recuerda de que el pensamiento progresista ha sido secuestrado por el socialismo. Veamos entonces un rápido repaso cuáles han sido las políticas públicas de Daniel Ortega. Veamos, por ejemplo, sus políticas públicas alrededor de la mujer. Daniel Ortega ha convertido a Nicaragua en uno de los estados más conservadores del mundo, uno de los 6 países del mundo que no permite, por ejemplo, la interrupción del embarazo bajo ninguna razón. Y yo no estoy tomando una posición política con respecto al tema. Como cristiano tengo personalmente mis propias ideas, pero como liberal creo que el Estado no debe legislar sobre el vientre de las mujeres,
que es una decisión familiar muy íntima. El Estado nicaragüense bajo Ortega se ha convertido en un Estado misógino. Los récords históricos de asesinatos a la mujer de femicidio bajo el régimen de Ortega. El Estado homofóbico bajo el régimen de Daniel Ortega. El asesinato de 72 indígenas bajo el régimen de Daniel Ortega. Bajo la complicidad de gobiernos democráticos que tienen todavía un secuestro del romanticismo de la revolución. Entonces la labor que tenemos que tener desde la academia y desde muchas partes del mundo es que cuando hay un grito de libertad no es un asunto ideológico, la libertad está más arraigada a la esencia natural del ser humano, porque por cada ser humano que camine hacia la servidumbre, cada ser humano que nace, su inclinación natural es caminar hacia la libertad. Muchas gracias.